Imagina que en la historia antigua hubo un rey llamado Salomón, famoso por su sabiduría sin igual, su enorme riqueza y su poder incomparable. Salomón, bendecido por Dios con un discernimiento excepcional, tuvo la capacidad de llevar a Israel a su mayor esplendor, convirtiendo a su reino en un centro de riquezas y en una nación respetada por imperios lejanos. Sin embargo, detrás de todo ese brillo y esplendor, existía un punto débil que acabó siendo su perdición, su obsesión por las mujeres. Este rey, quien tenía todas las cualidades para ser recordado como el mayor de los gobernantes de Israel, se vio atrapado en una red de deseos y placeres que nublaron su juicio. Su palacio majestuoso y lleno de tesoros también albergaba a 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Estas mujeres no solo llegaron con sus historias y personalidades únicas, sino que también traían consigo las creencias, costumbres y deidades de sus países natales. Así, el harén de Salomón se convirtió en un mosaico viviente de culturas exóticas, princesas de Egipto con miradas enigmáticas, nobles de Moab y mujeres de Edom, Amón y otras naciones. Cada mujer, cada esposa, cada concubina agregaba una pieza nueva a este rompecabezas de diversidad en el que con cada unión, Salomón sellaba alianzas y aseguraba la paz con otras naciones. Sus matrimonios se transformaron en pactos políticos y el rey iba entretejiendo una red de relaciones diplomáticas que protegían su reino y lo regresaban aún más fuerte. Sin embargo, la belleza y la riqueza de estas mujeres también trajeron desafíos. Al mezclarse tantas tradiciones, comenzaron a introducirse en Israel dioses ajenos y prácticas extranjeras, lo cual amenazaba con corromper la fe pura en el Dios de Israel. El corazón de Salomón se dividió, y aunque su intención era mantener a su pueblo en el camino de Dios, su debilidad por las mujeres y su afán por mantener tantos pactos y alianzas, lo alejaron de su propósito original. En este video, exploramos la vida de Salomón, un rey que a pesar de poseer una sabiduría sobrenatural y de construir un legado inmenso, fue vencido por sus propios deseos. ¿Realmente llegó a controlar a los demonios como se cuenta en algunas historias? ¿Y qué ocurrió con Israel tras su muerte? Las respuestas a estas preguntas nos revelarán los costos de sus decisiones y el impacto que tuvieron en el destino de su pueblo. No olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones para seguir explorando las fascinantes historias bíblicas. Ahora sí, entremos en la vida y el legado del rey Salomón. Comencemos. Imagina la antigua ciudad de Jerusalén en el año 990 a.C., un lugar cargado de historia y lleno de misterios. En ese tiempo, nació un príncipe con un nombre especial, Salomón, que significa pacificador y amigo de Dios. Este pequeño era fruto de la unión entre Betsabé y el rey David, el mismo pastor valiente que derrotó al gigante Goliat, un héroe que seguro ya conoces. Pero la historia de Salomón no comenzó con luz, sino con una sombra de secreto y escándalo. David, en su posición de rey, había caído en la tentación al enamorarse de Betsabé, aunque ella ya estaba casada con Urías el elitita, un soldado leal en el ejército de David. Para ocultar su pecado, David ideó un plan oscuro, envió a Urías al campo de batalla y ordenó que los demás soldados lo dejaran expuesto, sin protección. El resultado fue trágico, Urías murió en combate. Sin embargo, Dios no estaba ciego ante este acto. Como juicio y castigo por ese pecado, el primer hijo que David y Betsabé concibieron perdió la vida. Este episodio trajo un profundo arrepentimiento en David, y a través de ese dolor, Dios mostró su misericordia. El rey fue perdonado, y de esa reconciliación nació Salomón, quien sería como una señal de paz entre el cielo y la tierra. El joven príncipe creció bajo la guía de Natán, un profeta sabio y enigmático que se convirtió en su mentor. Mientras David atendía los asuntos del reino, Natán le enseñaba al joven Salomón lecciones profundas, con una voz serena y una mirada que parecía ver más allá. Natán notó en Salomón una chispa de grandeza, un potencial único que no podía dejar pasar.
Aún así, había un desafío: Salomón no era el hijo mayor de David, y tenía varios hermanos mayores que también podrían reclamar el trono. Natán, con astucia, decidió usar sus conocimientos y su influencia, para asegurarse de que Salomón fuera el elegido. En audiencias privadas, el profeta comenzó a insinuar a David que Salomón tenía un destino especial, que su elección como heredero era la voluntad de Dios. Con palabras cuidadosamente seleccionadas y visiones proféticas, Natán logró convencer al rey, hasta que David comenzó a ver en su hijo menor la promesa de un futuro glorioso para Israel. Cuando David enfermó y la muerte parecía cercana, se reunió la fortaleza necesaria para proclamar a Salomón como su sucesor legítimo. Con apenas 15 años, el joven príncipe sabía que su ascenso al trono estaba rodeado de peligros y advertencias. Las palabras de su padre aún resonaban en su mente, recordándole que debía estar alerta frente a cualquier amenaza. Salomón, a pesar de su juventud, tomó decisiones firmes para consolidar su poder. La primera fue eliminar a quienes podían ser sus enemigos. Joab, el general en jefe de David, fue uno de los primeros en ser castigado, ya que había apoyado al hermano mayor de Salomón, Adonías, en su intento de reclamar el trono. Después de Joab, Salomón también se deshizo de Adonías, eliminando cualquier posibilidad de una futura conspiración en su contra. Pero su estrategia no se detuvo ahí. Con visión y pragmatismo, Salomón fortaleció las alianzas de Israel. Buscando consolidar la paz y la estabilidad del reino, selló un pacto con el faraón de Egipto, al tomar como esposa a su hija. Con esta alianza, Salomón no solo aseguraba la protección de su reino, sino que también proyectaba el poder de Israel a nivel internacional. Este es solo el comienzo de una historia que muestra cómo un joven rey, nacido en medio de escándalos y marcado por la adversidad, tomó decisiones difíciles para garantizar su reinado. ¿Hasta dónde lo llevarían sus decisiones? ¿Cómo afectaría su historia el destino de Israel? Sigue con nosotros mientras profundizamos en las fascinantes y desafiantes historias del Antiguo Testamento. Imaginen la época en que el joven rey Salomón, ansioso por fortalecer su reino, tomó como esposa a una princesa egipcia. Su unión con esta mujer, envuelta en seda brillantes y joyas exóticas, parecía una estrategia exitosa para forjar lazos con un reino poderoso. Pero esta decisión sembraría en él una idea peligrosa, que aliarse con mujeres influyentes de naciones vecinas podría ser la vía más rápida para expandir su poder. Aunque en ese momento parecía la jugada perfecta, este pensamiento lo perseguiría y complicaría su futuro. Una noche, en medio de un sueño profundo, Salomón recibió una visita divina. Dios mismo, con voz majestuosa y llena de bondad, se le apareció y le dijo: «Pide lo que deseas, y yo te lo concederé». Salomón, sabiendo la responsabilidad que llevaba como gobernante, respondió con humildad y sinceridad: «Tú mostraste gran misericordia con mi padre, David, porque caminó en tu verdad, justicia y sinceridad. Ahora te pido, Señor, un corazón sabio, para juzgar a tu pueblo y distinguir entre lo bueno y lo malo. Pues, ¿quién puede gobernar a esta gran nación sin tu ayuda?». Dios, complacido por la pureza y la humildad de Salomón, le respondió con afecto: «Como no has pedido larga vida, ni riquezas, ni la derrota de tus enemigos, sino inteligencia para gobernar con justicia, concedo tu deseo. Te doy un corazón sabio y comprensivo, como no ha habido antes ni habrá después de ti». Al despertar, Salomón supo que había recibido el regalo más valioso que un rey pudiera tener: la sabiduría divina. Este encuentro con Dios fue un momento crucial, que transformaría su vida y lo prepararía para liderar a Israel con justicia y compasión. La sabiduría de Salomón se volvió legendaria,
atrayendo a líderes y personas de todos los rincones del mundo, quienes llegaban con ansias de escuchar sus consejos. Su fama se extendió cuando un día, dos mujeres llegaron ante el trono con un caso desgarrador. Ambas afirmaban ser la madre de un bebé. Con lágrimas y voces temblorosas, cada una narraba su versión, pidiendo justicia. Salomón las escuchó con atención, y con una mirada firme y un tono autoritario, dijo: «Tráiganme una espada. Partan al niño en dos y den una mitad a cada mujer». Un silencio abrumador llenó la sala, mientras todos contenían la respiración ante la sorprendente sentencia. En ese instante, la verdadera madre, llena de amor y con el corazón destrozado, suplicó: «Por favor, Señor, entrégale el bebé a ella, pero no lo mate». En cambio, la otra mujer tomó la división con absoluta frialdad. Salomón, con sabiduría divina, declaró: «Den el niño a esta mujer, la que ha pedido salvar su vida. Ella es la verdadera madre». El reino entero se asombró de la perspicacia de su rey, quien había revelado la verdad y salvado al inocente. Desde ese momento, la gente reconoció la sabiduría de Dios en él, y su fama se consolidó como un líder justo y sabio. A pesar de su grandeza, el pueblo aún realizaba sacrificios en lugares altos, ya que no existía un templo dedicado a Jehová. Consciente de la necesidad de un lugar sagrado, Salomón se propuso construir el primer templo en Israel. Sin embargo, enfrentaba limitaciones para llevar a cabo esta monumental obra. Fue entonces cuando ideó una alianza estratégica con Hiram, el rey de Tiro, conocido por sus habilidades en construcción y sus ricos recursos naturales. Salomón envió emisarios a Hiram con una propuesta ambiciosa: «Sabes que mi padre David no pudo construir un templo para Jehová, pues sus días estuvieron llenos de guerras. Pero ahora, Dios me ha concedido paz en todas partes, no tengo enemigos ni temor». Así que decidió construir una casa a nombre de Jehová, tal como él prometió a David, diciendo que su hijo levantaría un templo en su honor. Hiram, admirando la determinación de Salomón, ayudó el trato y se comprometió a proveer los cedros y cipreses necesarios, así como artesanos expertos de Tiro, mientras Salomón enviaría alimentos y otros bienes a cambio. Con los materiales asegurados gracias a su alianza, Salomón inició la construcción del templo en Jerusalén, un proyecto que tomó 7 años. Cada detalle fue cuidado con devoción, las paredes fueron cubiertas con cedro y recubiertas de oro puro, creando un santuario de esplendor incomparable. Esta edificación, que medía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto, fue la realización de un sueño largamente anhelado por el pueblo de Israel y marcó un hito en su historia, reflejando la gloria de Dios en cada rincón. En aquellos días, Salomón, el gran rey de Israel, llevó a cabo una obra monumental, la construcción de la casa de Dios, un templo que sería símbolo de devoción y grandeza. Salomón revistió las paredes del templo, con cedro desde el suelo hasta las vigas del techo, creando una estructura de madera majestuosa y robusta que transmitía una sensación de paz y solemnidad. Pero el anhelo constructivo de Salomón no se detuvo ahí, dedicó 13 años más a levantar su propio palacio, una edificación que reflejaba no solo su poder, sino también su extraordinaria riqueza. Así, el rey se esmeró en cada detalle de aquel palacio, creando amplias salas, imponentes columnas y jardines rebosantes de verdor, diseñados para impresionar a cualquier visitante y dejar huella de la grandeza de su reinado. Cada piedra utilizada en la construcción fue cuidadosamente cortada y ajustada con precisión, desde los cimientos hasta las decoraciones superiores. Y el lujo rodeaba incluso los muros exteriores que alcanzaban el gran atrio. Con cada golpe de cincel y cada piedra colocada, el templo y el palacio no solo embellecieron a Jerusalén,
sino que también elevaron a Israel como un poder económico en ascenso. La fama de Salomón se expandió velozmente y su sabiduría y opulencia se volvieron tema de conversación en todo el mundo conocido. Reyes y reinas de tierras lejanas deseaban encontrarse con el monarca que había transformado a Israel en una nación de renombre. Entre estos dignatarios extranjeros, una figura sobresalió por su valentía y curiosidad, la reina de Saba. Intrigada por los relatos que había escuchado sobre Salomón, emprendió un largo y desafiante viaje con una comitiva impresionante y regalos exóticos. Su propósito no era solo honrar al rey, sino poner a prueba su famosa sabiduría. Sin embargo, Salomón, con su astucia y conocimiento inspirados por Dios, respondió a cada una de sus preguntas con una claridad y profundidad que dejaron a la reina sin palabras. Sorprendida, confesó al rey: verdaderamente, he oído de tus hazañas y de tu sabiduría, pero lo que mis ojos han visto, supera con creces todo lo que me dijeron. Pero no solo la sabiduría del rey Salomón era motivo de asombro. Su riqueza y esplendor también eran legendarios. Oro, plata y piedras preciosas abundaban en su reino. Su trono, una obra maestra de marfil y oro puro, se destacaba como símbolo de su prosperidad. La abundancia se desbordaba en todo rincón de Israel y el comercio florecía como nunca antes. Los vasos y utensilios de la casa de Salomón eran de oro fino. La plata en su tiempo no era ni siquiera valorada. Salomón no solo gobernaba con sabiduría, sino que también era un escritor inspirado por Dios. Sus escritos, los Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, dejaron un legado que trascendería siglos. A través de los Proverbios, compartió consejos prácticos y verdades profundas, como: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En Eclesiastés, reflexionó sobre la fugacidad de la vida, aconsejando: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y en el Cantar de los Cantares, celebró el amor en su forma más pura, escribiendo: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es el amor. Sin embargo, a pesar de su sabiduría y grandeza, Salomón cayó en una trampa que le costaría caro: su atracción por mujeres extranjeras. Con el paso de los años, acumuló un harén sin igual, con 700 esposas y 300 concubinas. Estas mujeres venían de diversas culturas, desde princesas etíopes de piel oscura como el ébano, hasta hijas de faraones que llevaban en sus ojos los secretos del Nilo. Cada una de ellas tenía un lugar en su palacio, y a través de ellas, Salomón consolidó alianzas y aprendió sobre los pueblos y culturas de los confines de su mundo. Pero el esplendor de su corte y la diversidad de su harén también trajeron desafíos. Las influencias extranjeras comenzaron a introducirse en Jerusalén. Estatuas de Astoret y Baal se levantaban en lugares altos, y Salomón, atado por sus compromisos matrimoniales, comenzó a alejarse de la fe de sus padres. En su palacio de piedra y cedro, Salomón, el hombre que había erigido el templo de Dios, terminó levantando altares para dioses ajenos como Astarte y Moloc, aquellos que el pueblo de Israel consideraba abominables. La idolatría comenzó a echar raíces en su corazón, y la sabiduría que una vez le había distinguido, poco a poco se nubló. Así, Salomón, el rey que había alcanzado las alturas de la gloria, experimentó también la amargura de la caída, enseñándonos que incluso los más sabios pueden tropezar, si no permanecen fieles al camino de la verdad y la justicia. Imaginemos por un momento al rey Salomón, quien, a pesar de haber sido bendecido por Dios con una sabiduría y riquezas incomparables, comenzó a desviarse del camino correcto.
Aquel hombre que había sido instruido en los mandamientos divinos, el mismo que había edificado un reino próspero, se dejó llevar por la adoración a ídolos y dioses falsos. Dios, al ver la desviación en el corazón de Salomón, sintió una mezcla de enojo y tristeza profunda. Aquel a quien había elevado con tanto favor, ahora le daba la espalda, ignorando sus estatutos sagrados. Fue entonces cuando Dios confrontó a Salomón, advirtiéndole con palabras que resonaron como un trueno: por cuanto esto ha sucedido en tu vida y no has guardado mi pacto ni mis decretos que te mandé, arrancaré el reino de tus manos y lo entregaré a uno de tus siervos. Imaginen el impacto de esas palabras para el rey, quien con toda su sabiduría entendió la gravedad de las consecuencias. El reino que había construido con esfuerzo y visión no sería eterno, su desobediencia había sembrado la semilla de la división. Dios le reveló que, después de su muerte, su reino sería quebrantado y repartido, dejando atrás de sí un legado en disputa y fragmentación. Salomón, el rey célebre por su prudencia, no pudo resistir la tentación y se desvió del camino de Dios. Esta historia se convertiría en un testimonio para las generaciones venideras, una advertencia clara de que aun aquellos que alcanzan la grandeza pueden caer si se alejan de los preceptos divinos. Como dice un proverbio atribuido al mismo Salomón, hay un camino que parece correcto al hombre, pero al final lleva a la muerte. Las consecuencias no tardaron en manifestarse. Los opositores surgieron tanto desde el exterior como desde el interior del reino, queriendo aprovechar la debilidad espiritual de Salomón para alcanzar sus propios intereses. Entre ellos, Jeroboam, un siervo suyo que sobresalió al haber sido ungido en secreto por el profeta Ahías, para gobernar sobre 10 tribus de Israel. En la profecía se le dijo: toma para ti 10 pedazos, porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel: voy a arrancar el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Consciente de su destino, Jeroboam se rebeló esperando el momento propicio para tomar el reino. El esplendor y la riqueza que alguna vez caracterizaron el reinado de Salomón ahora pendían de un hilo, amenazados por la discordia y el conflicto interno. Sin embargo, en un momento de lucidez, Salomón reflexionó y reconoció la futilidad de su idolatría y de sus deseos terrenales. Volvió su mirada hacia Dios y dejó testimonio de sus luchas internas y engaños en el libro de Eclesiastés. Allí expresó sus sentimientos, con palabras cargadas de sabiduría y arrepentimiento: vanidad de vanidades, todo es vanidad, proclamó el rey. A través de sus escritos, compartió la lección aprendida, de que a pesar de la aparente satisfacción que brindan las riquezas y placeres, la verdadera paz y propósito solo se encuentran en Dios. Eclesiastés se convirtió en el legado más profundo de Salomón, recordándonos que la búsqueda de la felicidad en bienes materiales y placeres mundanos es en última instancia un vacío sin sentido. Solo al colocar a Dios en el centro de nuestras vidas, podemos encontrar la paz y el propósito que tanto anhelamos. Después de 40 años de reinado, Salomón exhaló su último aliento. Con su partida, dejó tras de sí un legado de esplendor, sabiduría, pero también un reino a punto de dividirse. Su hijo Roboam ascendió al trono, pero el reino ya mostraba signos de fragmentación. Así, la muerte de Salomón marcó el final de una era sin igual en Israel, una época de gran sabiduría y prosperidad que no se repetiría. Aunque Salomón fue recordado como un rey, cuya sabiduría y riqueza deslumbraron al mundo, su historia también nos muestra que la grandeza humana tiene límites. Las fallas y errores del rey sabio son un recordatorio de que hasta los más poderosos pueden caer en la tentación. Sin embargo, también nos muestra que la gracia y el perdón de Dios están al alcance de todos aquellos que deciden volver su corazón hacia Él.
Y si bien la Biblia nos ofrece esta profunda enseñanza a través de Salomón, existen también antiguas leyendas y relatos apócrifos que cuentan algo más sobre su figura. Según estas tradiciones, Salomón poseía un anillo mágico, otorgado por el arcángel Miguel, que le daba la capacidad de invocar y controlar espíritus. Este símbolo de poder fue utilizado para obligar a los demonios a cumplir tareas, como la construcción del Templo de Jerusalén, un acto que resalta la fascinación y misterio que rodea su figura. Así, la historia de Salomón es un relato que abarca tanto la gloria como las sombras de la vida humana. Nos muestra cómo incluso los más sabios pueden tropezar, pero también cómo el perdón de Dios está siempre dispuesto a recibir a los arrepentidos.